La sangre se escurrió silenciosa por los escalones de mármol de la Academia Militar de Zaragoza. A esa hora, el eco de las botas apenas rompía el aire helado de la mañana. Nadie bajó la vista. Nadie se detuvo. Pero todos sabían lo que había ocurrido. La cadete Elena Vázquez no cayó. La empujaron. Y lo hicieron sabiendo que jamás serían castigados. Los 3 generales que dirigían la base se reunieron en un despacho sellado, a puerta cerrada, sin cámaras. Había llegado la hora. La operación Quimera entraba en su fase final. Elena no era una cadete más. Durante meses había fingido ser una joven frágil, torpe, incapaz de seguir el ritmo de los demás. Su cojera estudiada con precisión quirúrgica, imitando secuelas de una explosión, le otorgaba invisibilidad. Los arrogantes nunca miran 2 veces a quien consideran débil, y los corruptos jamás sospechan de los que no suponen una amenaza. Pero Elena no era débil. Había sobrevivido a un ataque con explosivos en Fallujah. Había pasado 47 horas atrapada bajo los escombros de un búnker derrumbado, mientras su capitán escapaba para salvar su carrera. Había jurado entonces que no habría otra Elena, no bajo su vigilancia, no si ella podía cambiar el sistema. Cada mañana recorría el perímetro de la academia, memorizando grietas, sombras y rostros. Documentaba discretamente ausencias de instructores que coincidían con envíos de armas desaparecidas. Identificaba patrones de favoritismo entre cadetes con apellidos ilustres y vínculos con altos mandos. Enviaba todo al coronel Vargas en Madrid y al general Romero, el único dentro del sistema que aún creía en la lealtad verdadera. El capitán de cadetes Carlos Ramírez simbolizaba la podredumbre, hijo de un general retirado, arrogante, intocable, un futuro coronel forjado en los despachos, no en el barro. Elena había documentado sus abusos, sus fiestas privadas con licor de contrabando, sus exámenes manipulados. Pero eso era solo la superficie. Detrás había una red. Quimera no era una simple operación de infiltración. Era una cirugía profunda para extirpar un cáncer. El día de la prueba final, el llamado crisol, Elena se despertó antes del alba. Se arrodilló en la capilla vacía, no para rezar, sino para repasar mentalmente cada escenario posible. Llevaba al cuello un medallón con tierra de la tumba de su hermano Daniel, mutilado en combate por culpa de equipamiento defectuoso aprobado por oficiales corruptos. En los vestuarios, se quitó la ropa civil y expuso las cicatrices. Una línea blanca en el abdomen por metralla, marcas en los tobillos por esposas en una celda venezolana. En su rostro no había ni rastro de la supuesta debilidad. Se colocó el uniforme táctico como quien se viste para su propia resurrección. Mientras Ramírez reunía a su equipo élite en un extremo del complejo, Elena formaba a los marginados. Los últimos en ser escogidos, los destinados a perder para que otros brillaran. Ella los miró uno por uno y dijo: «Hoy no jugamos para ganar según sus reglas. Vamos a cambiar el juego completo, con mapas alternativos memorizados, puntos ciegos del sistema de vigilancia y una estrategia tejida en semanas de estudio nocturno convirtió a ese grupo olvidado en una célula de guerra cibernética y psicológica». En cuestión de minutos, el caos se desató. Las comunicaciones del equipo de Ramírez comenzaron a fallar. Coordenadas erróneas, órdenes contradictorias, emboscadas perfectas. Elena observaba desde una central improvisada mientras transmitía tácticas de supervivencia reales. Les enseñaba a pensar, a cuestionar órdenes absurdas, a salvar vidas. En la torre de observación, 3 generales veían el desastre con expresiones que pasaban del desconcierto al reconocimiento. No era una simulación. Era una purga. Elena no estaba jugando. Había comenzado la verdadera operación. Y esto era solo el principio. La noche siguiente al crisol, la Academia Militar de Zaragoza se convirtió en un cuartel sellado. Las puertas metálicas del ala administrativa fueron cerradas con precintos oficiales. Agentes de la Guardia Civil y unidades de seguridad militar externas tomaron el control de los accesos,
Nadie entraba ni salía sin autorización directa. La excusa oficial: anomalías detectadas durante el ejercicio final. La verdad: una operación de contraintervención en curso. Los rumores corrieron como fuego entre los cadetes. Unos hablaban de sabotaje, otros de terrorismo interno. Pero nadie imaginaba que una de las chas, la cadete invisible, la que apenas hablaba, era una oficial infiltrada con rango de comandante, que su nombre real era Comandante Elena Vázquez, y que había estado documentando todo durante los últimos 9 meses. En el auditorio principal, los cadetes fueron reunidos en completo silencio. Los altos mandos ocuparon el estrado. El general Romero tomó la palabra. Lo que presenciaron ayer no fue una simple prueba. Fue la culminación de la Operación Quimera, autorizada por el Ministerio de Defensa para desmantelar una red de corrupción institucional que ha contaminado nuestras academias. El murmullo que siguió fue como un estruendo contenido. Muchos no lo entendían. Otros, los culpables, lo entendieron demasiado bien. El comandante Romero continuó. Durante 9 meses, la oficial Vázquez operó bajo identidad encubierta. Documentó manipulaciones, privilegios indebidos, desvío de material, falsificación de evaluaciones y abuso de autoridad. Elena apareció entonces desde el fondo del auditorio. Cada paso suyo resonaba como un disparo. Ya no fingía la cojera. Su andar era firme, su rostro imperturbable. Vestía el uniforme oficial con insignia de comandante. Algunos cadetes ni siquiera la reconocieron. En las pantallas aparecieron imágenes, documentos clasificados, grabaciones ocultas, transcripciones de mensajes interceptados, cuentas bancarias conectadas a empresas proveedoras y familiares de oficiales. En una de ellas, el rostro de Carlos Ramírez. Ramírez, aún en uniforme, palideció. Intentó incorporarse, pero 2 agentes militares lo detuvieron sin violencia. Su rostro pasó del desprecio al pánico absoluto. Comprendió en ese instante que todo lo que había hecho, los favores recibidos, las fiestas encubiertas, los abusos silenciados, habían sido observados, grabados y archivados. Elena no era una víctima, era su juez. El general Romero anunció: la academia queda intervenida. Todos los ascensos y evaluaciones quedan suspendidos. Se iniciará una revisión completa de personal. Aquellos sin relación con la red serán trasladados a centros provisionales. El resto enfrentará proceso judicial. El impacto fue inmediato. Un cadete rompió a llorar. Otro se puso en pie, intentando justificar sus acciones. Un tercero se desmayó. La verdad ya no podía esconderse. Elena permanecía inmóvil. Su rostro era una máscara de serenidad, pero en su mente se activaban todos los protocolos. Sabía lo que venía después: intentos de sabotaje, destrucción de pruebas, tal vez suicidios programados. Por eso, al salir del auditorio, ordenó: nivel de seguridad 7. Monitoreo permanente de los 18 objetivos prioritarios. Vigilancia física, cibernética y médica. Nadie cae sin dejar rastro. Esa misma noche, uno de los instructores implicados intentó escapar por el túnel de servicio. Fue detenido antes de llegar a la compuerta. Otro intentó quemar discos duros. Las unidades de contención lo impidieron. La red, desesperada, empezaba a descomponerse desde dentro. Mientras tanto, Elena se instaló en el centro de mando temporal, en lo que había sido el despacho del director de la academia. Ahora, ese lugar era un nido de pantallas, mapas, archivos y órdenes judiciales en curso. El país aún no lo sabía, pero el sistema militar español estaba a punto de vivir la mayor purga de su historia reciente. Y todo había comenzado con una caída por las escaleras y una mujer que no aceptó ser empujada. A las 5:40 del tercer día, una alarma silenciosa activó el protocolo Fénix. En el ala médica provisional, el cadete Carlos Ramírez yacía inconsciente, con signos de envenenamiento. Una cápsula tóxica oculta en una caries dental, probablemente ingerida durante un descuido.
Pero no fue suficiente. Los médicos militares, entrenados para este tipo de emergencias, lo estabilizaron antes de que la sustancia alcanzara niveles letales. Intento de suicidio programado, confirmó el doctor jefe a Elena, sin levantar la voz. Sobrevivirá, pero alguien lo activó. No fue espontáneo. Elena sabía que los conspiradores de alto rango consideraban a figuras como Ramírez prescindibles, peones sacrificables, piezas que debían ser eliminadas para que los verdaderos arquitectos de la red nunca fueran expuestos. Ya había visto ese patrón en Afganistán, en Colombia, en Yemen. Siempre era igual. Cuando se detectaba la infección, el sistema comenzaba a amputar miembros antes de que la cirugía llegara al corazón. Activó su comunicador. Quiero vigilancia continua sobre los otros 16 objetivos prioritarios. Nada de relevo sin autorización directa. Refuercen monitoreo biométrico. Supervisión directa. Controles de acceso. Nadie más desaparece. Mientras los técnicos analizaban los patrones de comunicación interceptados, detectaron intentos desesperados por parte de varios cadetes e instructores de contactar el exterior. Mensajes cifrados enviados a números vinculados a asesores políticos, directivos de empresas de defensa, incluso antiguos miembros del Estado Mayor. Todos fallidos. La red estaba sellada, pero cada intento dejaba una huella. En una de las pantallas, Elena observó en tiempo real cómo un oficial trataba de borrar registros en un servidor secundario oculto bajo el gimnasio antiguo. A los 5 minutos, el equipo de operaciones lo detenía. Otra pieza del puzzle caía. Los analistas empezaban a construir el mapa completo. Nombres, cargos, vínculos económicos, favores políticos, licitaciones amañadas, contratos firmados con cláusulas ocultas. El patrón era claro y demoledor. En su despacho, el general Romero le ofreció a Elena una taza de café negro. Hemos confirmado conexiones con el escándalo de suministros defectuosos en Kandahar y Mosul, dijo, revisando informes. Chalecos falsificados, vehículos mal blindados, radios que fallaban en zonas de combate. La cadena lleva hasta aquí. Y Ramírez era uno de los eslabones. Elena asintió. Recordó la explosión que dejó a su hermano, Daniel, sin piernas. El blindaje que nunca llegó. La investigación que nunca encontró culpables. Solo reconocimientos vacíos y funerales con banderas. Ahora todo tenía sentido. Lo que comenzó como una operación encubierta era ya una reconstrucción completa del sistema. El país no lo sabía aún, pero los cimientos de las Fuerzas Armadas estaban siendo reescritos desde los subterráneos de una academia sellada. ¿Y los mandos políticos?, preguntó Elena sin levantar la voz. Están reaccionando, respondió Romero. 4 generales han solicitado retiro anticipado. 3 asesores de defensa han renunciado. Varios ejecutivos están transfiriendo fondos a cuentas en Suiza, Panamá y Malta. Cada movimiento nos confirma una conexión. El algoritmo no falla. La comandante Vázquez volvió al centro de mando. Cada rostro frente a las pantallas era parte de su equipo de élite. Analistas, peritos forenses, juristas militares. Nadie de la academia. Todos externos. Todos leales. Los interrogatorios comenzarían esa misma tarde. Los cooperadores recibirían protección. Los líderes de la red, juicio militar. Las grabaciones del crisol serían pieza clave. Pero el objetivo de Elena no era solo castigar. Era reconstruir. Vamos a devolver el honor a esta institución, dijo, mirando fijamente el escudo tallado en la pared. Y en su mente, una frase resonaba como mantra. No más promesas vacías, no más muertos sin justicia. El cuarto día marcó una ruptura definitiva. Las autoridades del Ministerio de Defensa, tras revisar las pruebas iniciales, decretaron la intervención oficial de 5 academias militares en todo el país. En simultáneo, se activaron operaciones espejo en la Escuela Naval de Ferrol,
la Academia del Aire en San Javier y los centros de formación de Córdoba y Albacete. Los medios aún no sabían nada. Solo los círculos más altos del gobierno conocían la magnitud real del operativo. Las filtraciones serían controladas hasta completar las detenciones clave. Mientras tanto, en Zaragoza, el antiguo comedor de oficiales fue transformado en una sala de análisis forense. Sobre las mesas se desplegaban mapas de redes bancarias, fotos de reuniones clandestinas, cadenas de mensajes cifrados, registros académicos alterados. Cada documento era una bala de precisión. Elena supervisaba personalmente los testimonios de los implicados. Carlos Ramírez, aún débil tras su intento de suicidio, comenzó a colaborar. El derrumbe de su arrogancia fue brutal. Ahora Hibla hablaba con la voz rota de quien se enfrenta al espejo de sus actos. Me seleccionaron desde antes del ingreso, confesó. Me dieron respuestas de exámenes. Me aprobaron pruebas físicas sin realizarlas. Solo debía obedecer, aportar influencia. Lealtad a los nombres correctos. Cada palabra suya era registrada, verificada, cruzada con otras declaraciones. Elena no buscaba venganza, sino estructura. Quería el diagrama completo, no nombres sueltos, sino la arquitectura invisible. El general Romero informó desde Madrid. Tenemos pruebas de vínculos con al menos 7 contratos inflados. Empresas fantasma, sobornos camuflados como donaciones a fundaciones militares. Las cadenas de dinero llegan hasta asesores legislativos. El Congreso deberá intervenir. Elena activó una reunión con el Comité de Supervisión del Proyecto Quimera. Las visualizaciones en 3D proyectadas en la sala mostraban mapas relacionales, nombres, fechas, transferencias, zonas de combate afectadas. No estamos hablando de corrupción aislada, dijo con tono firme. Eso es un ecosistema. Una maquinaria diseñada para parecer parte del sistema mientras lo devora por dentro. Cada favor es un engranaje. Cada ascenso amañado, una pieza. Los presentes asintieron en silencio. Incluso los escépticos comprendían ya que la operación era más profunda de lo que imaginaron. Era un rediseño completo. Al caer la noche, las pantallas comenzaron a registrar intentos coordinados de destruir pruebas en servidores externos. Alguien, desde fuera, había activado un protocolo de autodefensa. Elena reaccionó de inmediato. Bloqueo satelital total. Cortad todas las salidas de datos. Rastread cada intento. Cada pulsación es una confesión. El equipo técnico interceptó comunicaciones codificadas, dirigidas a oficinas de Bruselas, Dubái y Ciudad de México. Las rutas coincidían con empresas de logística contratadas por defensa durante los últimos 5 años. La red era transnacional. Esa noche, 3 instructores más fueron detenidos. Uno de ellos, con credenciales diplomáticas retiradas, intentó destruir un dispositivo USB con información sensible. No lo logró. El contenido, una base de datos con 423 nombres, fue recuperado intacto. Acabamos de encontrar la lista, dijo Elena, con un brillo frío en los ojos. Aquí están los herederos designados. Los futuros intocables. Era la lista negra. Un registro de los cadetes seleccionados por apellidos, conexiones y obediencia. No por mérito. Elena caminó sola hasta el patio central de la academia. Bajo las estrellas, recordó a su hermano, aún en silla de ruedas. Recordó a los soldados caídos por equipos defectuosos, por decisiones tomadas en despachos lujosos a cambio de favores. Allí, en ese silencio, juró por segunda vez. Esta vez, no por la bandera, sino por los que murieron creyendo en ella. La operación apenas había comenzado a revelar su verdadero rostro, y ella estaba lista para mirar al monstruo sin parpadear. El amanecer del 5.º día no trajo descanso, sino una nueva fase. En el centro provisional de mando, los datos se acumulaban como capas de una disección meticulosa. Más de 200 nombres ya figuraban en la red principal de implicados. Elena observaba los diagramas digitales con la calma de una cirujana antes de un corte crucial.
Los análisis cruzados revelaban coincidencias imposibles de ignorar. Contratos adjudicados a empresas recién creadas con direcciones falsas, evaluaciones físicas alteradas digitalmente, permisos especiales firmados por oficiales jubilados hacía años. La falsedad había contaminado cada rincón de la estructura. Mientras tanto, los interrogatorios continuaban. Algunos detenidos empezaban a hablar. Otros se encerraban en el silencio de los que saben que su protección ha desaparecido. Elena, acompañada de un equipo de juristas militares, supervisaba cada sesión. Uno de los testimonios más relevantes fue el de la capitana de intendencia Soraya Ramos, quien confesó haber gestionado documentos falsificados desde su oficina en Córdoba. No era dinero, era supervivencia. Me dijeron que si no colaboraba, trasladarían a mi marido a una misión suicida. Lo hicieron una vez. Murió en Siria. Desde entonces, obedecí. Elena escuchaba sin interrumpir. No justificaba, pero comprendía. Sabía que en redes como esa, el miedo era la herramienta más eficaz. En paralelo, la operación Quimera se extendía a otras áreas. La unidad de análisis económico confirmó que varias fundaciones militares recibían aportes desde cuentas en Suiza, Singapur y Andorra. Los donantes eran en su mayoría contratistas del Ministerio de Defensa. Son pagos camuflados como donaciones patrióticas, explicó uno de los analistas. Pero a cambio reciben contratos sin licitación o influencia directa sobre ascensos. Romero reunió al equipo legal y ordenó acelerar la judicialización de los implicados con pruebas firmes. Para proteger la legitimidad de las Fuerzas Armadas, los juicios debían ser impecables. Esa tarde, Elena recibió la confirmación de un hallazgo crítico. Un servidor oculto en el subsuelo de la antigua Escuela de Logística en Soria. El acceso fue posible gracias a coordenadas proporcionadas por un cooperador anónimo. El contenido era devastador. Son más de 15 años de registros, informó el técnico jefe. Correos cifrados, listas de distribución, grabaciones de reuniones. Hay evidencia de sabotaje interno en al menos 7 operaciones en el extranjero. Entre ellas, la emboscada en la que el capitán Daniel Vázquez, su hermano, perdió ambas piernas. Elena pidió estar sola. Entró en la sala de análisis, cerró la puerta y revisó el archivo. El informe detallaba cómo se había ordenado enviar a su unidad sin refuerzos, sabiendo que el convoy estaría expuesto. ¿La razón? Justificar una compra urgente de blindados a una empresa amiga del mando implicado. Se sentó en silencio durante largos minutos. No lloró, no maldijo, solo respiró hondo, como si estuviera en un campo minado, con el dedo en el gatillo. Luego, salió y dijo: «Activad la fase final. Iniciamos la reconstrucción institucional. Ya no se trata de limpiar, se trata de refundar». A las 19:06 horas, se activaron las primeras notificaciones oficiales a las autoridades civiles. El Consejo de Ministros fue convocado de urgencia. La presidenta del Congreso recibió un informe clasificado. Los portavoces militares comenzaron a preparar la transición pública. Y en el centro de todo, Elena se mantuvo firme. No buscaba reconocimiento. Su motivación no era la gloria. Era algo más íntimo, más irrevocable. Justicia. No como venganza, como legado. El día terminaba, pero el país estaba a punto de despertar a una verdad incómoda. Y gracias a ella, también a una esperanza posible. El sexto día, amaneció con la calma tensa que precede a los anuncios inevitables. En el Centro de Coordinación Nacional, ubicado en un edificio histórico del Ministerio de Defensa en Madrid, los preparativos para la fase pública estaban en marcha. Elena revisaba, por última vez, el informe consolidado. 342 implicados confirmados. Contratos militares adulterados. 28 operaciones tácticas comprometidas. El silencio en la sala era absoluto. Solo se oía el zumbido de los servidores y el paso metódico de los analistas. En las pantallas, diagramas complejos mostraban vínculos entre oficiales,
empresas proveedoras y ciertos políticos con influencia directa en presupuestos de defensa. Elena no parpadeaba. Había dormido apenas 2 horas. Su cuerpo funcionaba en modo automático, sostenido por la misma determinación que la había hecho resistir torturas en una celda secreta en Yemen. Aquello había sido dolor físico. Esto, en cambio, era un duelo con la historia misma. A las 08:30, el general Romero ingresó en la sala. Traía un mensaje personal. Daniel ha pedido verte. Dice que ha estado siguiendo todo desde el centro de rehabilitación. Está orgulloso. Elena cerró los ojos por un instante. Hacía más de 1 año que no veía a su hermano. El último encuentro fue en el hospital, tras la amputación. Él apenas hablaba. Ella no encontraba palabras que no dolieran. Ahora, finalmente, tenía algo que mostrarle, no una medalla, sino justicia real. A las 11:00 comenzó la sesión extraordinaria del Comité Conjunto de Defensa. Elena, vestida con el uniforme oficial, insignia visible de comandante, presentó los resultados del proyecto Quimera. Su voz fue clara, serena, sin adornos. Lo que hoy exponemos no es solo una operación exitosa, es una llamada de alerta. El sistema no ha fallado por debilidad, sino por permisividad. Lo que debería haber sido honor se convirtió en moneda de cambio. La lealtad fue reemplazada por obediencia ciega. La meritocracia por apellidos. En las pantallas del comité aparecieron proyecciones tridimensionales de estructuras paralelas, redes de influencia, patrones financieros, asignaciones manipuladas. Cada dato estaba verificado. Cada conexión documentada. Cada muerte en combate por material defectuoso, atribuida con nombres y fechas. La reforma no es una opción, continuó Elena. Es una necesidad existencial. Las Fuerzas Armadas no pueden proteger a España si no se protegen primero de sí mismas. El comité aprobó por unanimidad el plan de reestructuración institucional, intervención completa de las academias, reforma de los procesos de evaluación, creación de un cuerpo independiente de control interno y protección garantizada para denunciantes. Esa noche, Elena emprendió el viaje al centro de rehabilitación donde se encontraba Daniel. Condujo sola, sin escolta. Necesitaba el silencio. El movimiento de las luces por la carretera le ayudaba a procesar todo lo vivido, las traiciones, los sacrificios, la victoria amarga. Porque, en el fondo, toda justicia verdadera duele. Al llegar, lo encontró en la terraza bajo un cielo límpido. Su silla de ruedas estaba orientada hacia el horizonte. Él la miró con una sonrisa sin palabras. Ella se sentó frente a él. Le tendió una carpeta con los documentos clasificados. «Está hecho», dijo simplemente. «Todo lo que nos prometieron y nunca cumplieron. Ahora es ley. Los responsables están bajo arresto. Los mecanismos han cambiado. Y tú no caíste en vano». Daniel abrió la carpeta. Sus manos, aún temblorosas, acariciaron la portada como si tocara una cicatriz que por fin sanaba. Elena bajó la mirada y sostuvo su mano. Una mano herida, otra reconstruida. 2 soldados unidos no solo por la sangre, sino por una guerra que ya no era externa, sino interna. Y que, por fin, empezaban a ganar. El 7º día amanecería con un país distinto. Y ellos lo sabían. El 7º día llegó sin fanfarria, pero con un silencio denso que se sentía en cada pasillo del ministerio, en cada academia intervenida, en cada despacho donde durante años se tejieron pactos de poder. Era domingo, pero nadie descansaba. La transformación apenas comenzaba. En el nuevo centro de mando, instalado en la antigua sede de la Escuela Superior de Estrategia en Madrid, los equipos de análisis trabajaban sin pausa. La red de corrupción no solo había sido desmantelada, había sido cartografiada, expuesta, congelada en sus movimientos. Elena recorría los pasillos sin uniforme. Llevaba ropa civil, sobria, neutra. Después de meses de camuflaje institucional,
Había decidido recuperar su rostro real. Ya no era la comandante infiltrada. Era una veterana enfrentada a la posguerra más compleja, la de las estructuras. A las 10 UNIS inició la primera sesión de capacitación del nuevo programa de formación para oficiales. Entre los presentes, había jóvenes cadetes reasignados desde academias intervenidas. También estaban instructores seleccionados tras rigurosas evaluaciones éticas y operativas. Elena se presentó sin títulos. Me llamo Elena Vázquez. Antes que militar soy hermana, soy hija. Y he perdido a demasiados compañeros como para seguir fingiendo que el sistema funciona solo porque tiene escudos bordados. Habló con la calma de quien ha sobrevivido al abismo. No buscaba aplausos. Transmitía verdades con el filo de la experiencia. Les explicó qué había sido Quimera. Les mostró con casos reales cómo la corrupción institucional no nace con grandes crímenes, sino con pequeñas sesiones de principios. Una nota inflada, una recomendación injusta, un silencio cómplice. El uniforme que lleváis puesto no os da honor. Lo que hagáis con él sí. Aquí no se os pedirá obediencia ciega. Se os exigirá conciencia despierta. Porque los enemigos de este país ya no solo llevan banderas extranjeras, a veces visten igual que nosotros. En otro edificio, el general Romero encabezaba una rueda de prensa histórica. Por primera vez, se presentaban públicamente los resultados de una operación de limpieza interna sin precedentes en las Fuerzas Armadas españolas. Se mostraron gráficos, cifras, estadísticas, pero también rostros. No de los culpables, sino de las víctimas. Familias de soldados caídos por negligencias encubiertas recibieron notificaciones oficiales. Algunas lloraron. Otras no respondieron. Todas habían esperado demasiado tiempo. El Estado anunciaba un nuevo código ético militar, una nueva estructura de supervisión, una redefinición del concepto de lealtad. Por la tarde, Elena visitó el cementerio de Cuenca, donde descansaban los restos de su padre, también militar. Le habló en voz baja. No le contó detalles, solo le dijo: «Lo hicimos, papá». Por fin, esa noche, regresó a su hogar. Pequeño, sobrio, funcional. Apenas había pisado ese lugar en más de un año. Sobre la mesa, colocó el informe final del proyecto Quimera. No lo volvería a abrir. Ya había cumplido su propósito. Se preparó un café, se sentó frente a la ventana y por primera vez en muchos meses respiró sin calcular el siguiente paso. Porque en medio de todo el ruido, de todas las operaciones, de todo el dolor, había llegado al lugar más difícil de alcanzar para alguien como ella, la paz. Y aunque sabía que el futuro traería nuevos desafíos, también sabía que había sembrado una semilla que ya nadie podría arrancar. Una semilla de integridad, de justicia, de propósito. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video. Que esta historia no se pierda. Que el cambio comience por saber la verdad.